Buenos días y buenos días a todos, a todas. Estamos por iniciar la capacitación. Les agradecemos a todos su atención, ¿cierto? Vamos a esperar unos minutos más para iniciar, simplemente para que se vayan agregando ahí asistentes. Ya tenemos cerca de 200 asistentes, así que eso es como positivo. Hemos tratado de responder algunas consultas, ¿cierto? Que es la sigla, ¿cierto? Pregunta y respuesta, ¿cierto? PIR que aparece ahí en el chat. Ustedes pueden efectuar sus consultas por el momento. En esta oportunidad, ¿cierto? Les voy a efectuar la capacitación yo, Luis Tapia, administrador de Red, ya que mi colega Montserrat, ¿cierto? Tuvo un tema de salud y no va a poder asistir a esta capacitación. Así que aquí estamos para colaborar, ¿cierto? Con nuestros colegas y poder efectuar una capacitación. Les comento así muy en general de que vamos a iniciar principalmente haciendo una introducción al registro de emisiones porque nos hemos dado cuenta que hay varios usuarios que están recién iniciándose en el sistema de ventanilla única y requieren tener ciertas orientaciones generales previas, ¿cierto?, a la declaración jurada anual. Voy a tratar de ser bien breve en esta intro para que ellos entiendan un poco cuál es la lógica del registro de emisiones y el sistema de ventanilla única. Son dos aspectos importantes pero complementarios entre sí. Y vamos a partir, yo creo, en un par de minutitos más para que tengan ahí presente. Recuerden, ¿cierto?, efectuar sus consultas a través de la sección de preguntas y respuestas, ¿cierto? El chat que está ahí con un icono, ¿cierto?, con las letras P y R y con dos, ¿cierto? Para así decirlo, iconos de conversación típicos con un signo de pregunta para que ustedes puedan efectuar las consultas respectivas en el caso que lo requieran. Me acompaña mi colega Marisol Piña, que es la encargada de la mesa de ayuda de Ventanilla Única de Red 6, que ve todas las consultas generales también y derivamos, ¿cierto?, a los distintos colegas. También nos acompaña Lorena Riesco, que es otra colega del equipo que también va a estar atenta ahí a apoyar, ¿cierto?, en las consultas y las preguntas que puedan llegar. Vamos a iniciar, ¿cierto?, esta capacitación, ¿cierto? Principalmente me voy a presentar nuevamente. Mi nombre es Luis Tapia, soy el administrador del registro de emisión y transferencia de contaminantes. Y les quiero hacer una pequeña introducción, primero lo que es el registro de emisiones, para quien no lo conozca y para quien lo conozca, simplemente es un recordatorio. Esto nace, ¿cierto?, de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, la famosa Conferencia de Río, para quienes están entendidos en temas ambientales, donde de alguna forma se discutieron distintos principios y uno de esos principios, ¿cierto?, de la Agenda 21 que se conversó en ese momento fue el principio, ¿cierto?, del acceso a la información y la participación, ¿cierto?, de los ciudadanos interesados, ¿cierto?, respecto de la misma, con la idea, ¿cierto?, de que los distintos estados faciliten y fomenten, ¿cierto?, sensibilicen la participación de la población y sus ciudadanos, ¿cierto?, poniendo a disposición de todos ellos, ¿cierto?, esta información para los fines que ellos deseen, ¿cierto?, en sí. Entonces es un elemento rector para nosotros, un objetivo dentro del registro de emisiones. Chile cuando ingresa, ¿cierto?, a la OCDE, ¿cierto?, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, pasa por distintos procesos de evaluación. En esas evaluaciones, ¿cierto?, se indica dentro de esas recomendaciones que efectúa la OCDE a los países que quieran ingresar, que en lo posible, ¿cierto?, implementen un registro de emisión y transferencia de contaminantes para evitar, ¿cierto?, la duplicación de la información en los reportes y en la medida posible, ¿cierto?, estos sistemas se integren con las fuentes de información existentes, ¿cierto?, como licencia o permiso de operación, etcétera. Chile, ¿cierto?, a firmar los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, también estos dos países le ponen la obligación al país de implementar un registro de emisiones y transferencias de contaminantes. El convenio de Estocolmo, ¿cierto?, para compuestos orgánicos persistentes, famosos COPS, también establece que la información, ¿cierto?, debiese ser integrada en un registro de emisiones. Y finalmente, por el año 2010, ¿cierto?, la ley 19.300 sobre bases generales de medio ambiente, que fue modificada, ¿cierto?, por la ley 20.417, la cual crea la superintendencia, los tribunales ambientales, ¿cierto?, y el Ministerio de Medio Ambiente, establecen que es el ministerio quien debe administrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes y nos da, ¿cierto?, esa obligación y la cual se ejecuta a través de un reglamento. Un registro de emisiones no es más que un inventario de los datos, ¿cierto?, y la información que viene de las distintas fuentes de información, valga la redundancia, ¿cierto?, de carácter nacional o regional,
de las distintas sustancias, ¿cierto? Contaminantes que pueden ser potencialmente peligrosas y que sean emitidas a la atmósfera, al agua, al suelo o transferidas, ¿cierto?, de un establecimiento a un otro para un tratamiento de eliminación. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, que tratamos de en el REDC integrar todas estas fuentes de información, por eso estamos, ¿cierto?, informando esto a través del portal REDC respecto a la información. Es importante conocer que hasta antes de la creación del sistema de ventanilla única, que nos permite de alguna forma integrar las fuentes de información existentes, cada sujeto regulado, cada empresa, cada organización que debía declarar alguna obligación normativa, ¿cierto? Lo hacía directamente en los distintos servicios y cada servicio tenía sus propios sistemas, sus propias formas de denominar, ¿cierto?, los datos administrativos, sus propias formas de detallar lo que era un establecimiento. Entonces había mucha duplicidad de registro, información incompleta, difícil homologación de las bases de datos sectoriales, declaraban con distintas claves de información, ¿cierto? Habían establecimientos que hasta tenían 9 registros distintos. Era complejísimo muchas veces integrar esa información y normalizarla. Entonces, con la creación del sistema de ventanilla única, ¿cierto? Que esto no es algo que nazca de un momento a otro, fueron como 10 años de desarrollo, trabajo y gestión, ¿cierto? Inicia ya el 2014 el sistema de ventanilla única, que cierto, está establecido en el reglamento del REDC. Ahí les invito a quienes desconozcan, hay un decreto específico, el decreto supremo número 1, que fue modificado, ¿cierto?, por el decreto 31 del año 2018 y que aprueba el reglamento del registro de emisión y transferencia de contaminantes en una lectura obligatoria en el caso de que no esté en el sistema de ventanilla única, para reconocer un poco las obligaciones y los alcances respecto a la información que aquí se solicita, y obviamente hay normas básicas para la aplicación y la implementación del reglamento del registro de emisiones. En un principio era la 1139 que quedó obsoleta, ¿cierto? Y desde el año 2020 está la resolución 144 que aclara, ¿cierto?, ciertas obligaciones, y una de ellas, por ejemplo, lo que vamos a ver posteriormente, que es la declaración jurada anual del REDC, ¿cierto?, que está establecido en su artículo 11 de esta resolución, para que también lo tengan ahí muy presentes y anoten a través del portal Ventanilla Única antes de ingresar a la sesión de usuario, ¿cierto? Pueden ver ahí la sección de normativa específica y pueden descargar estos campos de información. ¿Qué ocurre con estas recomendaciones, con este origen, ¿cierto?, del REDC? Se crea el sistema de ventanilla única, que no es más que una plataforma que permite a los establecimientos, ¿cierto?, normalizar su información, saber si este establecimiento está ubicado en una comuna, en una región, en cierta dirección, geolocalizado, ¿cierto?, conociendo quién es el representante legal, quién es su encargado de establecimiento y quiénes son los usuarios que una vez que estén activos los sistemas sectoriales pueden declarar en ellos, ¿ok? Entonces simplemente es una plataforma de acceso a sistemas de declaración y son varios los sistemas sectoriales, ¿cierto? Y de eso somos nosotros como departamento, ¿cierto?, como REDC, responsables que esta plataforma, ¿cierto?, funcione adecuadamente y le permita a usted ingresar y acceder a cada sistema sectorial, que no necesariamente lo administra el Ministerio de Medio Ambiente. Hay sistemas que lo administra el MinSal, sistemas que lo administra, ¿cierto?, la Superintendencia del Medio Ambiente, sistemas que lo administran, ¿cierto?, otros servicios que no necesariamente somos nosotros también como ministerio, y dentro del ministerio distintas áreas inclusive. Entonces es un repositorio de sistemas que les permite la declaración. Desde hace un par de años, ¿cierto?, el acceso al sistema de ventanilla única es solo con clave única. Esto tiene que ver, ¿cierto?, con un, una gestión del anterior gobierno que establecía que todos los trámites que se pueden hacer digitales, ¿cierto?, se efectúen tratando de normalizar, ¿cierto?, los procesos de acceso. Por lo tanto, se implementa, ¿cierto?, la clave única en muchos servicios, y uno de esos es el sistema de ventanilla única, ¿cierto?, a petición de Sexpress, ¿cierto?, de facilitar el acceso de los ciudadanos, ¿cierto?, con el uso de esta clave única que se hizo muy masiva, ¿cierto?, por el proceso pandémico que vivimos, ¿cierto? Así que era parte de una realidad común en todo sentido. Ventanilla única, ¿cierto? A nivel de diagrama, ustedes pueden ver que un encargado de establecimiento es el responsable de toda la información ambiental de su establecimiento, ¿cierto? A él lo designa, por así decirlo, representante legal, y él tiene la obligación de crear el establecimiento dentro del sistema de ventanilla única, indicar toda la información a nivel administrativo que es necesaria, ¿cierto?, para nuestros directorios
de datos con respecto a ese establecimiento, quién es el responsable, quién es su representante legal, su razón social, ¿cierto? Que son campos de información que muchas veces son administrados por los web services que nosotros tenemos de integración con el Servicio de Impuesto Interno, la geolocalización, ¿cierto? Y los responsables en sí de este establecimiento. El encargado de establecimiento, ¿cierto?, tiene la obligación de solicitar el acceso a cada sistema sectorial. Aquí vemos un par de sistemas, ¿cierto? Unos 4 sistemas generales, ¿cierto? SINADER, el Sistema Nacional de Declaración de Residuos No Peligrosos, ¿cierto?, que es administrado por un área dentro del departamento. Está el Registro Único de Emisión Atmosférica, ¿cierto?, cuando yo tengo que declarar algún grupo de estrógeno. Está el sistema SIDREP, que lo administra el Ministerio de Salud, ¿cierto?, que es donde hay que declarar residuos peligrosos si corresponde, de acuerdo al decreto 148. Está el sistema de RILES, ¿cierto?, que lo administra la Superintendencia de Medio Ambiente, y así hay unos 12 sistemas, 13 sistemas más que están integrados al sistema de ventanilla única, ¿cierto?, y que nos permiten de alguna forma conocer lo que son los residuos peligrosos, la emisión al aire, la emisión al agua y los residuos no peligrosos, ¿cierto?, que genera un establecimiento. Nosotros específicamente, ¿cierto?, le vamos a hablar de la declaración jurada anual en la próxima capacitación que viene después de esta introducción, y que no es más que el resumen de lo que ustedes declararon en cada sistema sectorial, ¿cierto? Que cada sistema sectorial tiene la obligación de enviarnos esa información validada para que nosotros simplemente la despleguemos en esta declaración jurada anual, y con eso ustedes den cumplimiento a lo que establece el reglamento. Y con eso nosotros tenemos la información estructurada y podemos, ¿cierto?, efectuar distintos revisiones de información y cálculos de datos. En forma sencilla, ¿cierto? Ingreso a un establecimiento de una organización, pueden ser una organización pública también la que puede ingresar, y se accede al sistema de ventanilla única, ¿cierto? Y puede ver, ¿cierto?, la información del establecimiento y acceder, ¿cierto?, a los distintos sistemas sectoriales, ¿cierto?, de acuerdo a las opciones que le permite la plataforma. Hay muchos organismos que están interesados en la misma. De hecho, el mismo Servicio de Impuesto Interno siempre nos solicita la información para sus procesos de fiscalización. Por lo tanto, es algo que tiene que estar permanentemente actualizado ahí, querido. Hay distintos periodos de declaración. Esta información también está en el portal del sistema de ventanilla única. Entonces yo tengo que saber de mi establecimiento qué obligaciones normativas me aplican, ¿cierto? Hay declaraciones que son anuales, hay declaraciones que son mes a mes, hay declaraciones que son en un trimestre, en otro, hay declaraciones que están definidas por resolución, en el caso de la REP, que no son fechas específicas, trimestrales, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de las obligaciones normativas, ¿cierto?, que vemos en la última columna de esta imagen, eh, uno puede ir sabiendo, ¿cierto?, cuál es la obligación que me aplica directamente. Entonces ahí les invito, ¿cierto?, a los encargados de los establecimientos que verifiquen bien, ¿cierto?, qué obligaciones normativas son las que le aplican, ¿cierto? Por ejemplo, en residuos no peligrosos, si genero más de 12 toneladas anuales eh, de residuos no peligrosos, ¿cierto?, tengo que declarar en el sistema SINAER. En el caso de la RM, ¿cierto?, hay resoluciones que se cruzan con esta obligación, que es la resolución 5081, ¿cierto?, que aparece ahí, que no necesariamente tengo que generar 12 toneladas, sino que simplemente por estar en la región metropolitana ya tengo la obligación si es que mis residuos son considerados de tipo industrial. Entonces, dependiendo de estas distintas realidades, ¿cierto?, normativas y reglamentos, ustedes pueden ir viendo, ¿cierto?, qué obligación me cabe. En el sentido, por ejemplo, emisiones al aire, si tengo un grupo electrógeno, si tengo una caldera, hay obligaciones específicas, ¿cierto?, que se hacen, ¿cierto?, de enero a abril, ¿cierto?, que en el registro único de emisión atmosférica, pero previamente tengo que estar, ¿cierto?, creando mi fuente en el registro de fuente y proceso. Entonces hay sistemas que están interrelacionados, hay una alta gama de responsabilidades, y ahí les pido, ¿cierto?, que revisen y chequen cuáles son sus obligaciones respectivas. ¿Qué nos ha permitido esto, cierto? Evitar toda esta homologación compleja de base de datos, a simplificar, cierto, bastante los directorios, saber cuándo un establecimiento cesa o no de funciones. Hemos encontrado también que establecimientos llegan y cierran y no le avisan a nadie, y están por normativa obligados, ¿cierto?, a informar si cambian ciertos campos de información, como la titularidad de este establecimiento, si cesa el establecimiento, si hay un cambio en cargo de establecimiento, y cosas que se pueden hacer en línea, ¿cierto? Y regularizar su información. Estamos tratando de evitar la duplicidad. Hemos tenido casos muy específicos de duplicidad porque alguien quiere saltarse, ¿cierto?, las reglas, y eso es complejo, pero de la totalidad de establecimientos, que ahora son más de 38.000, casi 39.000 en estos momentos, es muy, pero muy marginal aquello. Por lo tanto, tenemos bastante identificados los sujetos regulados, y eso es significativo, ¿cierto?, para
la superintendencia y los otros organismos que están efectuando distintos análisis, ¿cierto?, de la información sectorial que nos llega. ¿Qué nos permite esto? ¿Cierto? La construcción de indicadores, que ustedes pueden ver esta información en el portal del RedC, que es distinto al portal de ventanilla única. RedC es para difundir la información que nace, ¿cierto?, sus procesos declarativos, de los datos normalizados, de las grandes estadísticas que están atrás de sus declaraciones. Así que es algo significativo, ¿cierto?, que nos permite tener una idea un poco de la industria, ¿cierto?, y su impacto, ¿cierto?, en ciertos contaminantes y lo mismo, ¿cierto?, otras fuentes de contaminantes como son la línea residencial, el transporte en ruta, incendios forestales, ¿cierto?, urbanos, versus las fuentes puntuales que ustedes declaran año a año, ¿cierto? Una vez que yo ingreso al sistema de ventanilla única, aparecen, ¿cierto?, estos campos de información. Es importante que ustedes tengan claro las opciones que tienen como encargado de establecimiento y las obligaciones por lo mismo, ¿cierto? Siempre nos ocurre que ciertos usuarios desconocen las opciones que tiene el sistema. Si el encargado de establecimiento no está en el establecimiento, se cambia, se va, lo trasladan. Hay con un botón llenar un formulario y poder solicitar, ¿cierto?, asignarle un encargado de establecimiento, ¿cierto?, a otro establecimiento, traspasar a un establecimiento de uno a otro, o simplemente hacer cambios simultáneos, ¿cierto?, ya sea de encargado o de representante legal. Estas mismas opciones, ¿cierto?, ustedes las tomaron cuando registraron su establecimiento y lo mismo cuando se hace el cese funciones, que aquí hay que tener la claridad de que este cese funciones se va a activar posterior, ¿cierto?, a los procesos de inicio de la declaración jurada anual. Así que tener en cuenta, ¿cierto?, que estas opciones aparecen en la sección de establecimientos del portal Ventanilla Única. Y aquí vemos, ¿cierto?, que se despliegan formularios respecto a esa información y yo puedo actualizar todos los datos respectivos. Eso con relación al sistema de ventanilla única. Ahora voy a tratar de iniciar específicamente la, la capacitación de la DJA, así que voy a levantar otro contenido, ¿cierto? Ahí estamos viendo, yo creo que ya la declaración jurada anual. Así que vamos a recordar, ¿cierto?, que estas capacitaciones están siendo grabadas, así que es importante, ¿cierto?, que tengan claro aquello. Ahora voy a hacer ciertas declaraciones, ¿cierto? Hay usuarios que se están creando recién en el sistema ventanilla única, que se han creado en los últimos meses y que no necesariamente han efectuado alguna declaración en un sistema sectorial, o que tienen alguna declaración rezagada y se tienen que poner, ¿cierto?, como al día en aquello. Entonces, esos establecimientos igual tienen que hacer la declaración jurada anual, ¿cierto? Y vamos a ver en forma específica cada una de sus secciones y vamos a ir aclarando esta información. Así que ya explicamos lo que es RC, ya explicamos lo que es ventanilla única y aquí simplemente recordarles que ustedes como encargados de establecimiento, ¿cierto? Sus delegados de sistema muchas veces declaran en algún sistema sectorial o ustedes, por así decirlo, declaran a través de un sistema, de un establecimiento principal en algunos sistemas como el DAE, como el sistema REP, donde después esta información se despliega, ¿cierto?, en dichos establecimientos para la declaración jurada anual. Y recordar que la declaración jurada anual simplemente les despliega la información que ustedes han reportado en los sistemas. ¿Por qué? Porque cada enlace, cada administrador de estos sistemas, cada institución, tiene la obligación de enviarnos la información a nosotros durante el mes de mayo, ¿cierto? Respecto a los datos que han declarado el año anterior. O sea, si yo declaré residuos no peligrosos, si yo declaré riles, si yo declaré emisión al aire, ¿cierto? Los enlaces nos tienen que enviar esta información para que nosotros después les despleguemos la misma en la declaración jurada anual. Por lo tanto, si yo veo que en mi declaración jurada anual no aparece, por ejemplo, una información, hay un campo de información que es distinto, debo informarlo simplemente a través del formulario de contacto en la sección de JA, ¿cierto? La declaración jurada anual del REDC, y decir que hay una diferencia, ¿cierto?, respecto a la información reportada con relación a la información desplegada,
y continuar con su declaración jurada anual, ¿ok? No hay ninguna complejidad en ello, lo importante es que ustedes dejan, ¿cierto?, los tickets, si ven estas diferencias, si ven que falta un campo, si ven que un registro, ¿cierto?, no aparece del todo. Recordarles, por ejemplo, en el caso de Sinader, que hemos tenido varias consultas, que muchas veces no le aparece un registro específico porque se está mostrando un consolidado. Entonces ahí les invito a usar la calculadora, ¿cierto? Chequear si es que la suma, ¿cierto?, en determinado tipo de residuo corresponde, ¿cierto?, al total de los residuos que he declarado por los distintos listados LER, ¿ok? Porque son consolidados de información los que nos llegan a nosotros a través de la plataforma. ¿Ok? Y si un dato no corresponde, no aparece simplemente ni siquiera el registro, indicarlo a través de formulario de contacto y continuar con la declaración jurada anual. La declaración jurada anual principalmente, ¿cierto?, tiene ese fin, que sea sencilla, que sea fácil de responder, y si yo veo una diferencia, la informo a través del formulario de contacto y finalizo mi declaración jurada anual ya informando esta diferencia, ¿ok? Que son principalmente temas puntuales que nosotros hemos visto, dado que son más de 20.000 las declaraciones que se efectúan durante este proceso. Así que no es menor el flujo de usuarios, ¿cierto?, que revisan, chequean y nos informan y cierran su declaración. Jurado anual, por lo tanto, es bastante sencillo, ¿cierto?, el proceso como tal. Ok, esa aclaración es muy significativa, ¿cierto?, de algunas consultas que están llegando. Recordarles simplemente que la obligación de efectuar esta declaración se da porque se debe suscribir electrónicamente, ¿cierto?, una declaración jurada, dando fe que la veracidad de la información ingresada como que no existe omisión al respecto. Por eso vamos a ver un poco las secciones después de esta declaración y la resolución establece en su artículo 11, ¿cierto?, esta obligación específica. Ya les indiqué, ¿cierto?, para qué servía esta información, y el flujo de la declaración jurada anual del REDC, ¿cierto?, establece que un establecimiento, valga la redundancia, ¿cierto?, ingresa, se registra en ventanilla única, si tiene que reportar en los sistemas sectoriales, ¿cierto?, dado el periodo que él ingresó, reporta, y finalmente durante el mes de octubre de cada año siempre va a ocurrir este proceso, que simplemente les va a mostrar la información antes de la publicación nosotros de estadística, se da fe de la información y del cumplimiento normativo. Esta obligación de la declaración jurada anual solo es responsabilidad del encargado de establecimiento y nos permite finalmente, una vez que se cierren los procesos declarativos y se consolide la información y se verifiquen ciertos campos, que no hayan outliers o campos de información fuera de ciertos rangos, se generan las estadísticas, los informes, los reportes y toda la información que debemos, ¿cierto?, revisar. Les recuerdo, ¿cierto?, que hay una sección específica de la declaración jurada anual, que ahí tienen ciertas preguntas frecuentes, hay manuales, les responde ciertas consultas básicas y les pido que por favor ingresen al portal de Ventanilla Única, ingresen a la sección de sistemas sectoriales y lean, ¿cierto?, y se autoinstruyan con respecto a lo que deben declarar para que no tengan dudas al respecto, ¿ok? El objetivo en sí de la declaración jurada anual es meramente mostrarles, ¿cierto?, desplegarles la información antes de los procesos de publicación de la misma, ¿cierto?, que esta información se publica después a nivel de datos abiertos, ¿cierto?, en el portal RedC, que es un portal diferente a Ventanilla Única, que es de acceso, ¿cierto?, a toda la ciudadanía, ¿cierto?, en cumplimiento al principio de acceso a la información. Y ahí ustedes tienen que ir viendo, ¿cierto?, la información específica que han declarado, que han visto. Vamos a hacer cierta aclaración respecto a algunas consultas que hemos tenido, porque justo me recordé algo por el CIDREP que había acá. Se informan también la omisión de información, porque yo pude haber declarado, por ejemplo, en un sistema, pero tenía una obligación en otro. Podría haber omitido alguna información si es que tenía esa responsabilidad el año anterior. Por lo tanto, hay una sección específica de omisión. Y en el caso de destacar alguna anomalía, simplemente me voy a la sección del formulario de contacto, selecciono sección o sistema de declaración jurada anual e indico, ¿cierto?, y respaldo con los antecedentes, capturas, ¿cierto?, imágenes, esta variación de información o que no aparezca un campo de información siendo que fue declarado o que un campo de cantidad cambie con respecto a lo que yo declaré en tal sistema, ¿cierto? Y continúo con mi declaración jurada anual simplemente, ¿ok? Una vez que yo como encargado de establecimiento ingreso al sistema de ventanilla única, accedo, ¿cierto?, al sistema de declaración jurada anual, selecciono el establecimiento, ¿cierto?, que va a efectuar la declaración,
cada establecimiento debe efectuar la declaración jurada anual, ¿ok? Aquí no hay un encargado principal que le hace las declaraciones juradas a cada establecimiento, no. La declaración jurada anual se hace por cada encargado de establecimiento, ¿cierto? Cada establecimiento debe efectuar su declaración jurada anual, por lo tanto, aclarar ese aspecto igual y esa información. La idea es que revisen la información y saber que esta información es año vencido, es lo que yo declaré el año anterior. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que los establecimientos que están quizás recién ingresando, que puede ser la duda para los que están ingresando recién a la plataforma, y decir, oye, pero yo no declaré nada, ahí simplemente, ¿cierto? No les va a aparecer el despliegue de información y tienen que ir a la sección de omisión, que es la segunda etapa, y ver si es que omitieron o no información respecto al año anterior. Simplemente indicar que sí omití o que no omití información respecto a los distintos campos de información que vamos a ver en detalle y finalizar, ¿cierto?, el proceso de la declaración. Ya cuando ingreso al sistema de declaración jurada anual, me aparece, ¿cierto?, esta pantalla y yo puedo iniciar una declaración, ¿cierto?, dependiendo del periodo activo. Ingreso, ¿cierto?, en el periodo activo y me despliega si tengo información que declaré. Por ejemplo, este establecimiento de prueba muestra información, ¿cierto?, en varios sistemas sectoriales y en distintos roles dentro de esos sistemas, ¿cierto? Tiene un registro único de emisión atmosférica, tiene el sistema de riles, tiene el sistema de CITRE generador, tiene CITRE destinatario, SINADER generador, SINADER destinatario y REP, ¿ok? Entonces, claramente esta información aparece se despliega, ¿ok? Si no se les despliega una información, por ejemplo, no han pasado usuarios que han declarado el sistema de riles y no se les despliega la información, simplemente formulario de contacto, queridos, yo declaré en mi sistema en periodo y fecha, aquí tengo el comprobante que lo hice, pero no aparece en mi declaración jurada. ¿Por qué? Porque meramente el servicio que nos tenía que proveer esa información o no la envió, ¿cierto? O omitió este campo de información y ustedes dejan como antecedente, ¿cierto?, ese mensaje y continúan con su declaración jurada anual, ¿ok? Aquí no es que, es que no me parece, no la puedo continuar. No, queridos y queridas, ustedes pueden seguir simplemente con su declaración, meramente indicando que tienen evidencia de que no le aparece un campo de información, ¿ok? Lo mismo nos ha ocurrido con CIDREP, cuando un usuario, ¿cierto?, están en CIDREP y ven que hay un cambio en la cantidad que está siendo desplegada, ¿cierto? Porque nosotros, nuestros colegas y amigos de MinSal, nos enviaron, ¿cierto?, una carga masiva de todos los campos de información del año anterior del sistema CIDREP y nosotros, ¿cierto?, entendemos que esa información viene revisada y validada por ellos y la desplegamos, ¿cierto?, a nivel de establecimiento. Por lo tanto, nos hemos encontrado durante este proceso que han habido algunos establecimientos que tienen variaciones con respecto a las cantidades que han declarado en CIDREP y ahí simplemente este, este mensaje que está en amarillo aquí, que lo puse para esta capacitación. Si existen diferencias de información respecto a lo presentado, solo debe enviar un mensaje, ¿cierto?, a través del formulario de contacto, indicando dicha diferencia, ¿cierto?, y generando los respaldos de acuerdo a lo que ellos declararon, ¿cierto?, en el sistema, versus lo que le está apareciendo y continuar con la declaración jurada anual, ¿ok? Aquí no queremos que haya una traba, nosotros evitamos que haya una traba en este proceso porque meramente estamos verificando esta información y hemos visto que son casos puntuales, así que no es generalizada la situación, así que le agradecemos ahí que verifiquen, ¿cierto? Y que chequen cada uno, ¿cierto?, de los despliegues de las pestañas que les van apareciendo, que chequen, ¿cierto?, pestaña por pestaña la información y una vez que chequeen, ¿cierto?, van indicando, ¿cierto?, en el caso del registro único de emisiones, yo reviso, sí, esta emisión está con este cálculo, ok, a no ser que tengo una diferencia respecto a este proceso, ¿cierto? Ahí les pido revisar la guía metodológica de fuentes puntuales, igual que es la base metodológica para hacer estos cálculos, y reviso los datos, ¿cierto? Y continúo con la siguiente pestaña del sistema y así sucesivamente, ¿cierto? Reviso pestaña a pestaña la declaración. Una vez que yo haya chequeado aquello, ¿cierto? Van, ¿cierto?, marcando los clics de los sistemas y las secciones que ya han revisado, ¿cierto? Siempre es bueno revisar y verificar, ¿cierto?, la información que he declarado y el despliegue de los mismos campos y si hay omisiones, si hay algún dato, más que nada omisiones que no aparezca correctamente aunque lo haya declarado, voy llenándome, ¿cierto?, un Word, ¿cachai?, un archivo que me permita ir evidenciando esas diferencias y después yo simplemente mando un formulario de contacto evidenciando aquello, ¿cierto? Y cierro mi declaración jurada anual, ¿cierto? Y eso es todo lo que puedo hacer. Si tengo consultas con los orígenes, hay principalmente una sección específica. El origen siempre viene del sistema sectorial, ¿ok? A nosotros nos entregan información otros servicios y nuestros propios
equipos y áreas y otros departamentos. Entonces nosotros desplegamos información. Lo que he visto en REP, he visto que de repente la gente dice, oh, yo declaré el sistema REP productor, pero no me aparece la información. Entonces les pido ahí a los usuarios que vi en la mañana un caso así, a vuelo de pájaro, por así decirlo, en el primer contacto, que un usuario decía, oh, no aparece el sistema REP, pero al momento de nosotros revisar el sistema REP, nos dimos cuenta que él lo tiene en estado borrador, o sea, nunca fue enviado. Entonces, recuerden el sistema REP, revisar si yo envié, ¿cierto? Hay una sección que muestra los borradores y los informes del año, y hay otro lado que dice informes enviados. Y en los enviados, si no aparece el año del curso, es porque quedó en borrador y porque fue ingresado fuera de plazo. Entonces ahí, cuidado con aquello, queridos, y en ese caso, cuando aparezca eso, lo que yo les digo es que tienen que indicar que hay una omisión en el caso del sistema REP, porque nunca pudieron enviar en fecha el informe respectivo, ¿ok? Y esta es la sección de omisión. Aquí prestar atención, ¿cierto? Sobre todo los usuarios nuevos, que cuando yo llego a la sección de omisión, ¿cierto? Después de haber revisado la sección de datos, que no me aparece nada en el caso de que sea nuevo, voy a la sección de omisión y digo, pucha, sí, quizás tenía que haber declarado residuo no peligroso, entonces sí omití información. Oh, tenía un grupo electrógeno, nunca tenía idea que tenía que haberlo declarado, sí, efecto de omisión. Y esta sección simplemente es para liberarlo, ¿cierto? En respecto a la misma obligación que establece el reglamento, respecto a la omisión de la información a la autoridad, ¿cierto? Así que prestar atención con respecto a esta sección, revisar en detalle y saber que no necesariamente todas las normativas que aparecen aquí le aplican, porque si yo soy un laboratorio que genero residuos peligrosos, ¿cierto? No tengo por qué estar en el sistema termoeléctrica, o no tengo por qué estar en el sistema quizás eh, de impuestos verdes. Entonces hay sistemas que tienen distintas normativas y que no necesariamente tienen ustedes la obligación, ¿ok? Entonces las empresas que ya conocen que sus aspectos ambientales son mucho más amplios que otros, saben que están en mucho más sistemas, versus una gran mayoría que está en mucho menos sistemas de declaración, ¿cierto? Por lo general están en residuos no peligrosos y están en emisiones al aire, pero un grupo bien acotado está como en 5 o 6 sistemas de declaración, producto que sus impactos sobre el medio son mucho más significativos. Así que ahí también tener cuidado a revisar la normativa respectiva, ¿ok? Hay un grupo de establecimientos, y aquí hay una sección específica para aclarar respecto al sistema de desempeño ambiental empresarial. Ustedes cuando ingresan al sistema de ventanilla única, ¿cierto? Ingresan y registran su establecimiento y al momento de registrarlo le solicita que por favor indique el Código Internacional Industrial Uniforme, el código SIU, respecto a su actividad económica. Entonces yo completo esa información del código SIU y dependiendo, ¿cierto?, de la actividad económica que yo realizo, se me activa o no el sistema de desempeño ambiental empresarial. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay establecimientos que están obligados a afectar la declaración del sistema de desempeño ambiental empresarial, que principalmente son las actividades productivas más significativas que tiene el país, que son de la letra A a la F del código SIU, que son la agricultura en algunos casos, las constructoras, la industria minera, las termoeléctricas. Entonces hay empresas que son significativas que tienen que cumplir con esa obligación, que se hace durante el mes de junio, y tienen la obligación, ¿cierto?, de efectuar la declaración DAE y obviamente algunos la hacen, ¿cierto? Y simplemente en la DJA le aparece que declaró esta información. Ahí también les pido a los que desconozcan lo que es el sistema de desempeño ambiental empresarial, que esta no es la capacitación de ese sistema en específico, vayan al portal Ventanilla Única, ¿cierto? Y se instruyan, ¿cierto?, en sistemas sectoriales, sistema de desempeño ambiental empresarial DAE, cliquen y pueden ver, ¿cierto?, cuáles son las actividades económicas que están obligadas a efectuar esta declaración. Ahora, si soy dentro de los establecimientos que están obligados por mi actividad económica y mi Código Internacional Industrial Uniforme y no efectúe esta declaración en el periodo, simplemente se les va a indicar que usted no envió esta información respectivamente, y a los que no les aplique por SIU, simplemente no les va a aparecer esta sección, así que tienen que despreocuparse de aquello, ¿cierto? Porque por su actividad económica, ¿cierto? Su código SIU no les corresponde, que son todas las letras siguiente, ¿cierto? La F, excepto la G, la S, que tienen algún asterisco específico. Entonces, recordarles, ¿cierto?, que estas secciones de SIU, ¿cierto?, ellos aparecen cuando yo ingreso al sistema y ahí puedo ver, ¿cierto?, las actividades económicas que corresponden a mi establecimiento, y aquí están
las que correspondan a que tengan que efectuar su declaración en el sistema DAE. Por lo tanto, si les invito aquí, todos los asistentes que desconocen esta información, por favor ingresar al portal de ventanilla única y ver si su actividad económica aparece en este listado de SIU, y obviamente les va a aparecer la información anterior, si es que les corresponde o no, y si no, no le aparece información, obviamente por SIU no tienen por qué haber efectuado esto en junio, ¿ok? Esto simplemente es para saber de dónde proviene esta obligación y dónde le aparece estos campos de datos, ¿ok? En resumen, ¿cierto? Si yo veo la declaración jurada anual, después de haber revisado, ¿cierto?, la sección de datos específicamente, después de haber indicado, ¿cierto?, la sección de emisión, y si no me aplica el sistema DAE, simplemente, ¿cierto?, me va a aparecer enviar y finalizar la declaración jurada anual, que es bastante sencillo si lo veo desde ese sentido, ¿cierto? Aquí vemos un usuario con simplemente dos roles dentro del mismo sistema, y simplemente envío la información, y al momento de enviar la información se da fe de la veracidad de la misma, ¿cierto? Que no existe una omisión al respecto, y obviamente está el warning, ¿cierto? La precaución que nosotros entregamos, que en caso de comprobarse alguna falsedad en la declaración, se puede incurrir a las penas del artículo 210 del Código Penal, y obviamente realizará una denuncia al Ministerio Público, situación, ¿cierto?, que estamos estudiando en esta oportunidad, dado que hemos pasado distintos procesos y distintas realidades con algún usuario bastante interesante, ¿cierto? Que es importante que ustedes, como encargados de establecimientos, sepan la gravedad que puede haber en esta situación. ¿Ok? Aquí tenemos el caso que también tienen que saber, que está el historial de declaraciones dentro del sistema de la declaración jurada anual, donde yo, ¿cierto?, puedo ver las declaraciones que he efectuado, y una situación bien específica que es importante aclarar: mientras yo esté en el periodo de declaración jurada anual, ¿cierto?, que va desde el 1 de octubre al 31 de octubre inclusive, yo puedo, ¿cierto?, en el caso de mi declaración que corresponde a este año, puedo apretar un botoncito, que es este icono, ¿cierto?, con una flecha circular, donde yo puedo volver a borrador mi declaración jurada anual y volver a revisarla, ¿cierto?, y a chequearla. ¿Ok? Así que esto lo puedo hacer hasta el 30 de octubre, o sea, hasta un día antes del cierre, para que si tengo alguna duda, si me doy cuenta después que omití algún tipo de información, pueda corregir la declaración, ¿cierto? Y obviamente tenga que enviarla hasta antes del 31 de octubre, porque después de esa fecha ya se incumple la DJA, y todos esos cientos de establecimientos que incumplen, nosotros lo informamos a la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿cierto?, con quien estamos trabajando los procesos sancionatorios, y este año queremos hacer algunas innovaciones respecto a los procesos anteriores, dado, ¿cierto?, que hay algunas personas que insisten en no cumplir las obligaciones normativas, así que estar atento respecto al cierre, ¿cierto?, y al envío de las declaraciones, y que sepan que pueden, ¿cierto?, enviarlas a borrador hasta el 30 de octubre en el caso que quieran revisar nuevamente su declaración. Recordarles nuevamente que ante cualquier cambio de la información que ustedes vean en la información que se les despliega de cada sistema sectorial, que hay un campo que no corresponde, que un dato cambió de valor, que no fue lo que yo declaré, que falta un sistema sectorial, informarlos a través del formulario de contacto y continuar con la declaración jurada anual, ¿cierto?, de forma natural, para cerrarla. O sea, porque yo estoy ya como encargado evidenciando, ¿cierto?, esa diferencia. ¿Ok? Así que tengan claro que es simplemente evidenciar. ¿Ok? Aquí vamos a ver el ejemplo de una persona solamente con un sistema de declaración. La declaración jurada anual, ¿cierto?, le aplica solamente porque tiene SIDREP, por si está fuera del DAE, aunque le aparezca ahí, está fuera del DAE. Entonces este usuario revisa, ¿cierto?, lo que ha declarado de sus residuos peligrosos, ¿cierto?, como encargado, chequea en el sistema SIDREP, ¿cierto?, que la información corresponde, aquí aparecen toneladas, en el SIDREP aparecen kilos, así que tener cuidado ahí con las conversiones de información. Revisan los campos, ven si en la sección de omisión tengan alguna omisión respecto, por ejemplo, este quizás no declaraba un grupo electrógeno, entonces indica que tiene una omisión en la segunda fila, ¿cierto?, respecto a emisión al aire, porque se dio cuenta que tenía que haber declarado quizás porque está dentro de una comuna con un programa, ¿cierto?, eh, un plan de prevención y descontaminación, por ejemplo, y si le aplicaba en este caso específico. Entonces ahí nuevamente resguardo como encargado de establecimiento, verificar
cuáles son las obligaciones que tiene mi establecimiento, dónde están, ¿cierto?, los aspectos ambientales asociados a mi funcionamiento, si genero residuos, si genero riles, tengo que declarar o no, si tengo residuos peligrosos, ¿a quién le pregunto? Entonces, por favor, vayan a las normativas, ingresen al portal Ventanilla Única, sección Sistemas Sectoriales, ahí hay preguntas frecuentes, ahí están también los enlaces a las normativas respectivas, investiguen, ¿ok? Nosotros no podemos sino más invitarlos a que revisen la información que está disponible y se instruyan, ¿cierto?, respecto a las obligaciones normativas respectivas. Una vez que tu usuario, ¿cierto?, revisó su información, chequeó aquello, vio la sección de omisión, ¿cierto?, simplemente va a finalizar. Recordar, ¿cierto?, si un establecimiento tiene el cese de funciones, tiene que haber efectuado ese procedimiento y tiene que encontrarse finalizado. Si lo efectuó durante este año, los ceses de funciones van a ser posterior a la declaración jurada anual, ya que como es la declaración jurada anual corresponde a campos de información de año vencido, eh, tiene que haber efectuado la declaración jurada anual este año, producto de que el cierre se hizo el año pasado, ¿ok? Ahora sí se me olvidó informar el cierre, que es una situación que ocurre. Recordarles que el reglamento RETSE establece que una vez, ¿cierto?, considerado el cierre de un establecimiento, tienen 15 días para informar a la autoridad. O sea, en los que les cabe la teja ahí, que tengan conciencia que esto está establecido en las normativas, por lo tanto, ¿cierto?, no hay una obligación específica de parte nuestra de solucionar esos problemas, simplemente que ellos tienen que haber informado en los tiempos y en los momentos que así lo establece la normativa. Si el encargado de establecimiento se fue, cambió, lo echaron, lo despidieron, ¿cierto?, tuvo una situación personal, recuerden que pueden hacer los traspasos de establecimientos, eso simplemente requiere la autorización del representante legal, de nadie más, ni siquiera de nosotros. Entonces ustedes pueden de forma autónoma modificar esa información y efectuar en los tiempos, ¿cierto?, la declaración jurada anual. No se escucha, pero son bomberos por aquí afuera. Me quedé un poco en silencio porque pasó justo el carro de bomberos acá afuera, así que, pero no va a haber sonido muy fuerte. Entonces, todas estas situaciones, por favor, tenerlas muy en claro, ¿cierto? Los nuevos establecimientos, ¿cierto?, sin una obligación normativa del 2021, igual tienen que efectuar de todas maneras la DJA, si no emitieron información, si están recién iniciando sus operaciones y no se generó emisiones, residuos, transferencia contaminantes, ¿cierto?, durante el año 2021, no les va a aparecer información, y eso lo vamos a ver, ¿cierto?, acá en el siguiente campo, ¿cierto?, en la sección de datos que se tienen que desplegar, le va a aparecer esto, no hay datos disponibles, y puede cumplir con la DJA. Aquí hay un tema importante igual porque también nos han llegado consultas en SINADER de usuarios que dicen, oye, yo efectué mis declaraciones el año pasado y no me aparece la información desplegada. Recordar que el SINADER tiene obligaciones mensuales y tiene una obligación anual que se hace hasta el 30 de marzo, ¿cierto?, que es la declaración anual de residuos respecto al año anterior, que es un consolidado de información. Así que, aunque yo haya efectuado las declaraciones mensuales, si no efectué la declaración anual, no me aparece acá la información porque a nosotros nos llega el consolidado anual de la información de SINADER. Entendemos que hay algunos usuarios, ¿cierto?, que están en proceso de rectificación específico y ellos, ¿cierto?, se les ha informado por correo ciertos procedimientos a seguir. Por lo tanto, hay que estar atentos, ¿cierto?, a los correos que les llegan a esos usuarios específicos y a todo el resto que ya efectuaron su declaración de SINADER, por favor, verificar, y si hay una diferencia, una omisión, que no aparece un dato correcto, simplemente informar a través del formulario de contacto, la DJA, y continuar con su declaración jurada anual. ¿Ok? Nuevamente, recordarles que es el encargado de establecimiento, es el único obligado a efectuar esta declaración, no un delegado, ¿ok? Porque a veces nos llegan preguntas de delegado. Así que para que lo tengan en total evidencia, que es el encargado de establecimiento, ¿cierto?, el responsable de aquello. Ahí nuestras colegas han efectuado, ¿cierto?, la revisión de consultas y han publicado algunas poquitas para que yo pueda verle, ¿cierto? Voy a leer alguna, no sé si está específica. Cerró la declaración jurada en ventanilla única sin complementarla y ahora me parece que no se encuentra pendiente. Sí, ahí tiene que ir a la sección como les mostré, ¿cierto?, la sección historial de declaraciones y apretar el icono, ¿cierto?, con la flechita circular, simplemente para llevarla nuevamente a estado borrador y
corregir esa declaración, querida. La presentación, esto va a quedar grabado en un video, así que después va a estar en la sección capacitaciones, ¿ok? Nos envían las presentaciones a los correos electrónicos, simplemente se disponen en el portal de la DJA. Yo creo que dentro de la próxima semana lo más va a estar este video de esta presentación. Respecto dice del DAE, para hacer la DJA se consulta si uno ha hecho el DAE. En caso que no lo hayamos hecho, podemos hacer la DJA igual. Claro que pueden hacerla, no hay problema de hacerla, simplemente les va a indicar que usted no efectuó el DAE y puede continuar sin problema. Sí, si no tienen ahí yo creo que le respondí con lo último a esta consulta. Si no tengo ningún sistema sectorial, ¿cierto? Solo debo finalmente efectuar igual la información. Ahora, si es que mi establecimiento tiene algún aspecto ambiental que debió haberse cumplido por normativa, por ejemplo, genero gases porque tengo un grupo electrógeno de emergencia, ahí indicar, ¿cierto?, en esa sección específica la omisión y simplemente enviar la declaración. Se está grabando esta sección, así que no hay problema ahí. Y dice, mi empresa está dando de alta sistema sectorial para envase de embalaje. ¿Debo realizar declaración anual respecto a esto o algo adicional? Sí, debe igual hacerlo. Está ocurriendo que muchos establecimientos, ¿cierto?, están recién ingresando al sistema de ventanilla única por la ley de 20.920, ¿cierto? Ley de fomento al reciclaje, responsabilidad extendida al productor. Y recordar que esa ley, ¿cierto?, tiene un artículo segundo transitorio que hace como 2 años atrás tenían que haber ingresado todos los sujetos regulados, ¿cierto?, para informar la gestión de envase y embalaje que se le correspondía. Si ahora es una empresa nueva, están ingresando recién, igual deben efectuar la declaración jurada anual, indicando, ¿cierto?, que no existe una omisión respectiva y si en caso que existiese una omisión, indicarla ahí y efectuar, ¿cierto?, el cierre de su declaración. Cuando no coincide, ¿cierto?, lo que está declarado versus lo que aparece en la DJA, simplemente ticket por formulario de contacto, indicando con evidencia, ¿cierto? Mira, yo declaré esto y me aparece esto otro. Listo, solamente evidencio y finalizo mi DJA, ¿ok? Nosotros tratamos internamente esa información con los distintos sistemas sectoriales y con los distintos responsables de otras instituciones, ¿ok? Así que despreocúpense de ese aspecto, simplemente evidencien, ¿cierto?, a través de formulario de contacto. Todas las solicitudes de cierre, ¿cierto?, se están revisando y las solicitudes de cierre, ¿cierto?, que se efectuaron durante este año se ejecutan después de la DJA, así que deben efectuar simplemente la DJA para cerrar ese proceso, ¿ok? Y si tienen diferencia con respecto a la información que está desplegada, simplemente evidenciarlo en formulario de contacto para continuar con ese proceso. Sí, ahí si yo me ingresé recién en el sistema de ventanilla única este año, pero mi actividad partió el año anterior, eh, eh, simplemente recordar, ¿cierto?, la revisión normativa, si es que me obliga, ¿cierto?, a haber efectuado alguna declaración, y la sección de omisión en este caso, si corresponde indicarla que omití, por ejemplo, la declaración de residuo peligroso o omití las emisiones al aire, indicarlo, ¿cierto?, y finalizar su declaración jurada anual. Sí, aquí nuevamente, ¿cierto? La obligación siempre del encargado. Si yo tengo varios establecimientos, ¿cierto? Y cada establecimiento tiene distintos delegados, estos delegados son de sistemas sectoriales. No hay un delegado específico de establecimiento. Eso es algo que tenemos que darle una vuelta, ¿cierto? Como para tener backup a futuro, quizás, del encargado de establecimiento, pero hasta ahora la obligación es solo del encargado de establecimiento y él debe efectuar esta declaración jurada anual. Esa es la obligatoriedad que tiene, ¿cierto?, de ingresar al sistema de ventanilla única. Así que cada encargado de establecimiento debe efectuar, ¿cierto?, la DJA por establecimiento. ¿Ok? Ya cuente aquello. Sí, sí, aquí, claro, hay servicios técnicos de vehículos que no saben la sección de omisión. Ahí les pido, querido Rodrigo, que leas bien la normativa específica. Por lo general, las pequeñas empresas, ¿cierto?, estos servicios técnicos que principalmente gestionan residuos peligrosos, ¿cierto?, aceite, algo así. Si le declararon SIDREP y no le aplica ninguna otra obligación respectiva a nivel normativo, ¿cierto? Indicar, ¿cierto?, que no se omitió información porque obviamente no te va a aplicar termoeléctrica, ni CISAT, quizás, ni impuestos verdes, quizás tampoco RILES posiblemente, quizás no genera más de 2 toneladas anuales de residuos porque te lo retira la municipalidad, por ejemplo, el camión de basura local.
Entonces, tener ese cuidado simplemente de cuál es el aspecto ambiental que yo declaro y por el cual yo ingresé, y el resto simplemente indicar que no hubo omisión al respecto, ¿ok? Hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque muchas veces no nos llegan, hay una consulta específica como general de ventanilla única, que a veces los usuarios hacen cambios de los representantes legales, de los datos como administrativos del sistema, y muchas veces están entrampados en los propios representantes legales en las autorizaciones. Así que verifiquen los flujos. Ahí les pido a algunos usuarios que por favor ingresen al portal ventanilla única, y hay una sección sistema ventanilla única, dice el portal de ventanilla única, y yo voy a ver los videos y voy a ver cómo se hace el procedimiento, reviso la normativa, y muchas veces nos ha pasado que hay usuarios que envían una solicitud de cambio de algo y están entrampadas en sus propios usuarios de sus propias compañías, ¿cierto? Casos específicos siempre lo estamos viendo, ahí las colegas, ¿cierto? Lorena y Marisol son muy proactivas y siempre revisan estos casos específicos, así que si tienen alguna duda, si hay un cambio que quizás efectuaron y no se efectuó específicamente, puede ser algo muy puntual, mándenos un ticket a consulta general y digan, ¿sabes qué? Yo efectué esta solicitud, esta consulta, mi ticket de ese momento fue el número de folio tanto, y nosotros lo revisamos, ¿ok? Sí, ahí cuando tengan consultas específicas, justo hay una pregunta como por sistema REP, eh, las consultas de sistemas sectoriales efectúanlas en cada sistema sectorial, ¿ok? Porque nosotros no administramos el sistema REP, nos administra una colega del ministerio, ¿cierto? De otra área. Y específicamente, ¿cierto? Si tienen dudas técnicas con respecto a lo que reportaron ahí y lo que se despliega o lo que no se despliega, consultarla en esa sección, ¿cierto? Cada sección de forma de contacto, ahí ponen sistema REP y le consultan de forma específica, ¿cierto? A nuestra colega para que ella les responda esto. Nosotros, como declaración jurada anual, en este caso, nosotros desplegamos la información que nos llega de los sistemas sectoriales, por lo tanto, no podemos dar una respuesta específica de qué ocurrió o no con respecto a la información REP. Recordar que cada sistema sectorial tiene sus periodos y sus plazos de entrega de información, y muchas veces lo que yo he visto es que en el caso de REP los periodos fueron ciertos en el primer semestre de este año, y eso se cerró y quedan fuera de plazo, ¿cierto? Algunos eh, establecimientos, ¿cierto? Eh, Después, ¿qué ocurre si olvidé hacer la declaración el año pasado? Eso, ¿cierto? Ahí simplemente la superintendencia nos indica a nosotros qué hacer con estos casos específicos. Cuando alguien omite, ¿cierto? Y es parte de los planes de fiscalización de la superintendencia te va a probable contactar y te va a indicar, ¿cierto? Los pasos a seguir. ¿Ok? Eso, queridos usuarios. Luis, al- aló Luis, Sí, Marisol, sí. solamente indicarles a los usuarios que por favor cuando envíen el formulario de contacto indiquen siempre el root de la empresa o el ID del establecimiento, y ojalá que puedan adjuntar una captura de pantalla del error que se les presenta para poder revisar y dar una adecuada asistencia. Eso solamente. Sí, y ahí recordar, porque había una pregunta ahí, que los datos que se ven reflejados en la DJA son siempre toneladas, ¿ok? Así que fíjense siempre en la unidad de medidas, porque por ejemplo en CIDREP se declara en kilos, lo mismo que en SINADER, ¿cierto? Y en el caso del Registro Único de Emisión Atmosférica, ¿cierto? Se efectúa un cálculo con los niveles de actividad que ustedes reportaron en ese sistema, ¿cierto? Y los fuentes que han reportado también a través del Registro Único de Fuente y Proceso, y se hace una estimación. Entonces vean bien los datos que están apareciendo, ¿cierto? Y las unidades de medida respectivas, ¿ok? Y en el caso que existan omisiones, ¿cierto? Que vean que hay un campo de información que no aparece desplegado correctamente o que no es la información que ustedes declararon en el periodo del año anterior, evidenciarlo a través del formulario de contacto, que creo que es lo fundamental en este proceso. Eso quería agradecerte a Marisol, Lore, por sus consultas y su ayuda, ¿cierto? Y le agradecemos a todos los usuarios, ¿cierto? Su participación, y estamos respondiendo, ¿cierto?, sus preguntas específicas ahí en un momento más. Así que muchas gracias y que tengan un buen día.